Le hablamos a tu conciencia, buscando crear en vos un cambio positivo. Iniciamos Sinceridad en Urbano 106. Bien, buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarlos desde aquí, desde la cabina central de Radio Urbano. Les saluda el pastor Eber Molina de la Iglesia Cristiana Efesios 4:23. Y este es su programa Sinceridad, un programa que ya durante muchos años hemos traído a través de Radio Urbano totalmente en vivo. Y es domingo 10 de noviembre de este 2024, son las 8 en punto de la noche. Y bueno, ya estamos listos aquí en cabina en compañía de mi esposa Ana Milena. ¿Cómo estás, Ana Milena? Bien, gracias, pastor. Aquí otro domingo más, como dice usted, saludando a todas ustedes, las personitas que están conectadas, un abrazo a la distancia y que el Señor los bendiga. Así es, mire, bueno, vamos a orar primero que todo para poner todo en las manos del Señor y que nos rinda esta horita que gracias a Él pues tenemos la oportunidad. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor, gracias por una oportunidad más que nos regalas a través de estos micrófonos de Radio Urbano, de poder llegar a tantas personas dentro y fuera de Costa Rica, Señor, y siempre con nuestra sana intención de, apegaditos a tu palabra, llevar un consejo tuyo, Señor. Esperando también que todos, tanto ustedes allá al otro lado del dial como nosotros aquí en cabina, peleemos por la bendición que tiene tu palabra, señoras. Ya de parte tuya no hay ningún problema, todo está dispuesto, pero nosotros somos los que tenemos que pelear por esas bendiciones. Así es que te damos gracias, ponemos todo en tus manos y que sea tu Santo Espíritu el que nos guía a toda verdad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ustedes se pueden comunicar en la línea urbano106.com FM. Y entonces estamos ahí en vivo, el chat manda su nombre, su mensaje, de dónde nos escribe. Entonces ahí estaremos atentos para saludarlos ahorita más tarde. También el pastor les va a dar un número telefónico donde se puede comunicar por medio del chat. No puede ser audio, pastor. Sí, este es un WhatsApp, ¿no? 6065-1059, si usted está en Costa Rica, 6065-1059, ahí nos puede enviar su mensaje de texto. Si está fuera del país, usted le pone el signo más, 506, 6065-1059. Entonces, por cualquiera de esos dos medios, urbano106.com, radio en vivo, o 6065-1059. Bien, saludemos también, Mile, a todos los muchachos en los centros penitenciarios, la cárcel La Reforma, allá en San Sebastián también, Cocorí en Cartago, La Leticia, allá en Guapiles, San Carlos, la cárcel de mujeres. Bueno, todos los centros penitenciarios que sabemos que llega esta señal, que a través de radiecitos, esos radios de baterías que sabemos que ellos nos sintonizan. Un abrazo para ustedes desde aquí y animarles, FM, ¿no? animarles a seguir adelante, ¿no? Y no es tiempo de rendirse. Así es. Bien, vamos a arrancar, Mile, y yo para arrancar, para meterme en el tema, quería leerles un salmo, el Salmo 115, el verso 1 y 2, Salmo 115, dice la palabra: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Entonces, mire que este salmo que acaba de leer, bueno, es una porción de la palabra que termina con una pregunta, ¿no? ¿Dónde está ahora su Dios? Es lo que le preguntaban, obviamente, la gente a este pueblo que clamaba, ¿no? Entonces, quise leerlo porque, bueno, termina con una pregunta y además contiene el tema del que vamos a estar hablando hoy. Ya hemos compartido con nuestra congregación y tal vez en programas anteriores que una buena técnica, Mile, de aprender es por medio de las preguntas, ¿no? Sí. O sea, así como los niños. Exacto, o sea, preguntar siempre es bueno, usted no se avergüence de preguntar. No hay pregunta tonta, como se dice, no hay pregunta tonta. No hay preguntas tontas, o sea, es. Porque todas las preguntas generan, ¿qué, Mili? Una respuesta. Una respuesta, la respuesta es información. Claro. Y la información a la larga nos da conocimiento. Y te saca de la duda. Y el conocimiento nos puede llegar a dar entendimiento, ¿no? Amén. Entonces, básicamente, mire todo lo que puede salir y surgir de una pregunta, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante tener entendimiento? Porque no se quede tampoco ahí con la información, ¿no? Porque ¿a qué le sirven a uno que le den información si uno no entiende? Es como a veces cuando uno hace una pregunta y le responde, pero uno no entiende la respuesta, entonces uno queda igual. Entonces hay que buscar el entendimiento. Hay muchas personas que tienen conocimiento. La letra mata, pastor. Exacto, sí. Ajá. Y precisamente por ese conocimiento que tienen, creen que Dios debe buscarlos. O sea, dice, no, es que Dios es un Dios que siempre anda en busca de la gente y que Dios tiene que andar detrás de mí buscándome. No,
Dios sí anda buscando gente, pero dice la palabra que Él anda desde los cielos buscando gente, pero gente entendida, no cualquiera. Porque buscar a Dios es una cuestión de entendimiento. Usted puede tener mucho conocimiento, pero si usted no llega a entender, es muy difícil que usted realmente pueda llegar a trascender de buscar a Dios. Entonces hay preguntas, miren, todo ese tema de preguntas y preguntas, hay preguntas que vienen de Dios para el hombre. Por ejemplo, la primera pregunta que Dios le hizo al ser humano está en el libro del Génesis y se la hizo Dios a Adán, que le preguntó, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Cuando ya ellos pecaron y se escondieron, cualquiera podría decir, qué raro, ¿no? No es que Dios es omnisciente y cómo va a estar preguntándole a Adán que dónde estás. No, cuando Dios hace preguntas no es porque Él no sepa la respuesta, sino que por medio de las preguntas nos da la oportunidad a nosotros de que nos ubiquemos, ¿no? Nos ubiquemos. ¿Dónde estás, Adán? Para ver si Adán salía y decía, aquí estoy, Señor, he pecado, ¿no? ¿Dónde estás? Eso le preguntó él a Adán, ¿dónde estás? También les preguntó, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieses? También hizo esa pregunta. Después él se preguntaba él mismo, ¿no? Y dice, ¿pero qué maldad hallaron en mí que se alejaron? Le preguntaba él a la gente que le dio la espalda. Le preguntó él a Abel, ¿dónde está tu hermano? Son preguntas de Dios para uno, ¿no? Sí. También hay preguntas que Jesús le hizo a la gente o a sus discípulos. Jesús le preguntó a los discípulos alguna vez, ¿quién dice la gente que soy? Es una pregunta. Dice, ¿también ustedes quieren irse? Les preguntó una vez a alguna gente que cuando él estaba predicando, allá en el libro de Juan capítulo 6, dice que la gente al oír la prédica comenzaron a irse, ¿no? Porque decían, no hombre, dura es esta palabra. Y entonces como la gente iba a ir, después le preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes qué? ¿También quieren irse o qué? Sí. Porque si se quieren ir, ahí está la puerta, ¿no? Porque en las cosas de Dios no son obligadas, ¿no? También le preguntaba a sus discípulos, ¿dónde está vuestra fe? También preguntaba, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo, ¿no? Sí. ¿Qué quieres que te haga? Le dijo una vez a un ciego, ¿no? Ciego. ¿Y sabes qué le preguntó él a Pedro 3 veces? ¿Tú me amas? ¿Tú me amas, Pedro? ¿Me amas? Le preguntó. Entonces son preguntas que también Jesús nos hacía. También hay preguntas del hombre que el hombre le hace a Dios, ¿no? Y que lo que le contestó Caín al Señor, ¿no? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Sí, pregunta que hizo. Qué duro. Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Entonces, miren que a lo largo de la Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, de Dios hacia el hombre, del hombre a Dios, siempre han habido esas preguntas con el ánimo de aprender, ¿no? Pero hay una pregunta en particular, miren, que por lo general nos hacen, casi la mayoría de veces nos hacen terceras personas, pero a veces nos la podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, sí, en un momento de prueba. Y es una pregunta que casi siempre surge en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción, y esas mismas personas que por lo general cuando no están en esos tiempos de angustia, más bien andan en tiempos de abundancia, en tiempos de paz, ni se preocupan en buscar a Dios, ¿no? Pero cuando las cosas están difíciles, surge esta pregunta con la cual terminó el salmo que leímos ahora, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está ahora tu Dios? Que le pregunta a veces la gente que sabe que uno es cristiano y que lo ve a uno en momentos difíciles, en momentos de adversidad, le dicen, pero tú no que eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? ¿Me entiende? Entonces, cuando esa pregunta, Mile, nos la hacen terceros, pues es hasta entendible, ¿no? Claro. O sea, porque por lo general hay gente que incrédula, ¿no? Porque para uno hacerse esa pregunta... Sí, para incomodar también. Tiene que haber mucha incredulidad, ¿no? Sí. Porque para uno hacerse eso, ¿no? O sea, porque dicen tus angustiadores, dice por ahí, ¿dónde está tu Dios? Entonces, cuando lo hacen terceros, pues no hay ninguna bronca, ¿no? Ahora, el tema aquí que uno tendría que meditar es cuando uno mismo se hace la pregunta, ¿vale? ¿No? Qué duro. En medio de tiempos difíciles que uno diga, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Dónde está Dios, no? Y esta pregunta que surgió en ese salmo que estábamos hablando ahorita ya, que fue la que dio pie al tema que estamos hablando, pues fue motivada, digamos, por una época o por un periodo de silencio de Dios, ¿no? O sea... Metiéndose uno en el contexto, porque acuérdate, ¿no?, que hubo un tiempo en el que Dios estuvo en silencio durante mucho tiempo, ¿no? Y ahora, el hecho de que Dios esté en silencio no quiere decir que se olvidó de uno, que no está haciendo nada. De hecho, hay una canción muy buena que me gusta a mí de Dani Berrío que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando, ¿no? Hasta horas extras con nosotros. Entonces, el pueblo que estaba en Egipto en esclavitud, después de 400 años de silencio del Señor, se preguntaban eso, ¿no? ¿Dónde estará Dios? ¿Y Dios por qué no contesta? ¿Y dónde estará Dios, no? Entonces, la mayoría, el tema de esto, que les decía ahorita, que tiene un tinte de incredulidad cuando uno llega a hacerse esa pregunta, o la gente que le hace esa pregunta a uno, porque hay mucha gente que dice que cree en Dios,
o sea, saben que hay un Dios creador, saben que hay un diseñador del universo y creador del universo, pero aún así se cuestionan y se preguntan que no hay un Dios o que dónde está Dios y que no es verdad todo lo que le hablan a uno de Dios. Y la misma palabra dice que el necio en su corazón dice que no hay Dios, ¿cierto? Un necio, lo hemos hablado en la iglesia muchas veces, lo que es un necio. Un necio es una persona imprudente, que hoy estamos hablando de la prudencia en la iglesia. Un necio es una persona imprudente o aquella que discute en hacer o afirmar algo que ya se le demostró que es erróneo. Eso es un necio como tal. Y los necios en su corazón dicen que no hay Dios, aun cuando salen y contemplan las maravillas de las cuales estamos rodeados, ¿no? Porque es absurdo realmente, se necesita ser muy necio, con la definición que les di, pensar que hay tanta belleza y tanta complejidad en la creación, en los seres vivos, en las cosas que existen, y que eso haya surgido por casualidad o de la nada, ¿no? O sea, realmente se necesita ser muy necio o muy absurdo, ¿no? Y esa es la parte difícil, ¿no? O sea, que uno le pueda creer a Dios, porque creer en Dios, pues creer en Dios no, hay gente que dice yo creo en Dios, sí, pero que creer en Dios no, pues sí, la verdad es que la Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios. Hasta el diablo cree. Entonces creer en Dios, tiembla, hasta por un tema de conciencia, Mile. Sí, tiembla. Dice la gente creer en Dios, ¿no? Y era lo que decía Job cuando mencionaban en el libro de Job, y reconociendo al él, final, que decía, mira, de oídas te había oído, ¿no? Pero ahorita mis ojos te ven. Amén. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que lo que él conocía de Dios era lo que él había escuchado. Ahora, ¿cuánta gente no hay en las iglesias que conocen a Dios de oídas? Sí, de oídas. De lo que han oído, ¿no? Exacto, de alguna prédica, algún sermón o de un familiar. Entonces, claro, en tiempos, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde todo lo que es anticristiano está cobrando, pero fuerza que da miedo, ¿no? O sea, Sí, bueno, no, digo yo que da miedo porque es un dicho, pero no es que dé miedo. Lo que pasa es que lo que le da a uno es mucha tristeza y asombro de ver cómo se multiplica en una forma impresionante como tal, ¿no? Entonces, en estos tiempos que estamos viviendo, donde hay tanta desconfianza y donde hay tanta falta de esperanza, pues cobra más y más fuerza el que uno pueda realmente confiar en Dios, ¿no? Sí. Y confiar en Dios, pues ya todos sabemos que confiar o creer en alguien depende mucho de la información que uno tenga de esa persona, ¿no? Así es. Usted llega a creer o a confiar en una persona si la conoce lo suficiente como para saber que puede depositar en ella su confianza, su seguridad, atenerse o cosas de esas, ¿no? Entonces, de la misma manera, usted llegará a creer o a tener fe, confianza en Dios si es que verdaderamente lo conoce, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día a nivel de iglesia, Mile. Y ahí se viene una pregunta, pastor, que uno ve mujeres y hombres esforzados, que dice, ve que bien que se está esforzándose, pero con miedos, andan con miedo, y lo más triste es que andan incrédulos. Imagínese que que usted está pisando un terreno tan delicado, y ahora es cuando dices, bueno, ¿dónde está Dios? Y uno los ve que se esfuerzan, que están ellos ahí peleándola, pero llenos de miedo e incredulidad. Entonces, ¿qué pasa ahí, pastor? Sí, pues es porque realmente, es que cuando tú dices, Mile, que tú crees en alguien, pero realmente te da miedo, temor, es porque lo que uno diría, no, revise lo que usted cree, conoce de esa persona, porque realmente no la conoces. O sea, si usted dice que cree en alguien, pero desconfía, es porque realmente no la conoces. Exacto. Porque si uno conociera cuando uno conoce a una persona, Mile, o confía o desconfía de una. Exacto. Pero no te vas así como, es que sí, pero no. No, o sea, cuando uno tiene información de una persona, la información que tienes de esa persona o te acerca a ella o te aleja, ¿no? Así es. Así es, por eso es que en las cosas de Dios, o usted está con Dios o está alejado de Dios. Por eso el profeta Elías le decía al pueblo, bueno, si ustedes creen que Dios es Dios, pues síganlo a él. Exacto. Pero si ustedes creen que es Baal, pues sigan a Baal, pero decídanse para qué lado quieren ir, pero no estén ahí como que un día con Dios y al otro día con Baal. Es que uno ve que un día con Dios y al otro día con Baal. El precio, pastor, de ir a una iglesia, ir a un templo y hacer el ritual, pero andan con miedo, con esto, como dices tú. Entonces hay falta de credibilidad en las cosas del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la mayoría de la gente cree en Dios, Mile, pero no le creen a Dios. Porque ahí queremos hacer un énfasis en que una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Y lo que dice la palabra es que hasta los demonios creen en Dios.
por allá en el libro de Mateo 8:29, cuando el Señor sacó ese demonio gadareno, cuando los demonios vieron al Señor de lejos, lo reconocieron, le dijeron, Jesús, Hijo de Dios, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? Entonces mira que lo conocieron. Sí. Entonces los demonios lo conocen y creen en él, pero no lo aman, ¿me entiendes? Claro. O sea, ese es el tema, ¿no? Hasta los demonios saben que Dios existe y millones de religiosos dicen creer en Dios, pero eso no es, eso no es una gabela, ¿no? Es una garantía. El tema es que usted tiene que trascender de creer en Dios a creerle a Dios, porque creerle a Dios ya eso implica conocerle, ya eso implica tener una intimidad, una relación con Él. Creerle, Mili, creerle a Dios, ¿no? Entonces, hay un principio que nosotros manejamos en la iglesia que dice que cuando uno conoce a una persona, uno entiende sus obras. Entonces, cuando usted conoce a una persona, usted sabe por qué esa persona hace las cosas que hace. Y por qué no hace lo que uno cree que debería hacer. Entonces, una vez se dice, esa persona debería hacer esto, pero yo sé que no lo va a hacer. ¿Y por qué sabe? Porque lo conozco. Yo conozco a esa persona, ¿me entiende? Así es. Entonces, hay una historia, Mile, que está en el libro de Lucas, que es cuando al Señor lo crucificaron, en Lucas 24, 13, 35, que alguna vez yo mencioné en la iglesia, estaba hablando yo de Lucas y todo ese asunto, porque acaba de terminar todo el tema de la crucifixión del Señor, ¿no? En Lucas capítulo 24. Entonces, había una gente ahí que, bueno, estuvieron, y yo mencioné en ese entonces de que cuando se había terminado todo ese show del Calvario, y vieras que casi me crucifican en redes. En redes no tanto, porque yo no soy de redes, pero en el video que estaba ahí, decía, pastor, usted va a decir que... ¿No le dijo pastor? Sí, me dijo pastor. Pastor, entonces usted va a decir, la persona yo la conozco y me decía, yo creo que usted está, no sé, yo creo que usted está confundido porque no lo conozco y no creo que usted piense así de que el Calvario fue un show. Bueno, es que no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿no? La palabra dice que después de que había pasado todo el espectáculo de la crucifixión, porque eso fue un espectáculo. Porque eso es un sinónimo porque de al Señor básicamente lo exhibieron, mire, ahí en las calles de Jerusalén y todo eso, ¿no? Pero bueno, el caso es que pasa algo pasa algo que, bueno, y los que no me crean, busquen en Lucas 23, 48, dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Entonces, viene que ahí la palabra menciona eso. Pero yo quería irme a la historia que pasó a unas personas que iban caminando en el camino de Maús, mire. Ay, sí. Que iban ahí unas personas, iban dos personas caminando con mucha tristeza, con temor, con miedo y con incredulidad. Entonces el Señor, que ya había resucitado, se les acercó. Obviamente ellos no sabían que era el Señor. Y Él les pregunta, ¿y ustedes qué les pasó? ¿Por qué están tristes? ¿Qué pasó, no? O sea, básicamente ahí, ¿no? Sí. Y entonces ahí mismo ellos dijeron, ¿cómo? Es que usted es el único que no sabe lo que ha pasado aquí. Estoy parafraseando para no leer toda la historia, sí. ¿No? Entonces, claro, el Señor, como haciéndose el que no sabía, les dice, no, ¿qué pasó? Y dice, no, pues resulta que aquel que decía que era el Mesías, sí. que hizo tantos milagros y que dio tantas señales y en el que estábamos confiados, pues lo crucificaron y ya pasaron 3 días y nada, y entonces el Señor ya había resucitado, imagínate tú. Entonces esa gente creía en Jesús porque lo vieron, porque obraron sus milagros y todo, pero al final no le creyeron a Él. Porque no creían que es que creíamos que era el Mesías y todo ese asunto. Entonces, básicamente porque decían que no había resucitado. Y lo mismo le pasó a los discípulos. Cuando el Señor les dijo, vea, el Hijo del Hombre va a morir y al tercer día va a resucitar y los voy a esperar en Galilea. Y entonces resulta que el Señor resucitó y le preguntó a María cuando se le apareció, ¿y a dónde están los discípulos? No, están escondidos, ¿verdad? Y dice, pero bueno, vaya, dígales que que nos vemos en Galilea. Entonces, ¿por qué no estaban ellos en Galilea? Porque no le creyeron. Sí, no le creyeron, ¿me entiendes? Entonces, creerle a Dios no es fácil porque se necesita una relación, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, cuando uno no tiene esa relación y uno no llega realmente a creerle a Dios, surge este tipo de preguntas, mire. ¿Y dónde está tu Dios? Pueden preguntar a las terceras personas que, como son incrédulos, uno puede entenderlo, ¿no? Porque uno puede entender. De la gente sin Dios uno puede esperar todo, ¿no? Sí. Entre ellos que duden que realmente Dios esté con uno.
Pero si uno se pregunta, uno mismo se hace ese cuestionamiento, ahí sí yo le diría es que usted tiene que revisar su relación con el Señor y si es que la tiene, ¿no? Y creería que no la tiene porque para preguntarse eso. Entonces, hay dos ejemplos bíblicos, mire, de personas que se hicieron ese mismo cuestionamiento. Uno de ellos está en el libro de Jueces, capítulo 6, que es cuando el Señor le hizo el llamamiento a Gedeón, ¿no? Sí. Dice la palabra del Señor que vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, el cual era de Joás, Abieserrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de madianitas. Los madianitas mantenían azotados a los israelitas, y cada rato iban y le robaban el trigo, ¿no? Y entonces esta gente tenía que, cada que tenían algo de trigo, sacudirlo y esconderlo y mantenían escondido, ¿no? Decía un comentarista. Y entonces eran gente bien... ¿ibas a decir algo? Sí, que era un comentarista bíblico, decía que posiblemente era Gedeón, tenía la profesión de panadero. Sí, imagínate, porque como él trabajaba el trigo y todo. ¿Pero él no fue el que lo agarraron con las manos en la masa? No, ese fue otro. Sí, Bueno, el caso es que él estaba escondiendo el trigo. Y si se escondían de los madianitas es porque tenían miedo, ¿cierto? Sí. Pero aún así el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Imagínese, porque ese es el concepto que Dios tiene de uno. Exacto, esa expresión, qué belleza. Y entonces ahí mismo viene Gedeón y le responde al ángel que se le apareció y le dijo, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Sí. Traduciendo, viene el ángel y le dice, hombre esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y él dice, no hombre, si Jehová estuviera conmigo no tendría yo que estarme escondiendo. Como queriendo decir, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, ¿no? Y entonces mirándole Jehová le dijo, ve con tu fuerza. Bueno, ahí obviamente le hizo el llamamiento y le dio la seguridad de que él estaría con él. Y ciertamente dice el versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, este ejemplo que he puesto de Gedeón, que se hizo ese cuestionamiento de que ¿dónde está tu Dios y dónde están las maravillas que nos han contado? Ajá. Pues al final, como Dios no se contradice, mire, y todas esas promesas en Josué 21:43 dice que de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel y todo se cumplió. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos, mire. Un Dios que cumple, un Dios que no miente porque no es hijo de hombre. Amén. Pero para eso, ¿sabes qué hay que hacer, mire? Hay que creerle a Él, ¿no? Pero para creerle a Él, quiero que se lo grabe muy bien, se necesita una relación, se necesita conocerlo a fondo, caminar con Él, entender cómo Él actúa, cómo obra, cómo piensa. Por eso es que dice que una de las metas que uno debería tener es que haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús. Y solo hasta ahí entenderemos que el Señor siempre responde. Lo que pasa es que la gente es la que se impacienta, ¿no? ¿Y sabes por qué se impacienta? Por falta de información, ¿no? Sí. Y la falta de información no es porque no esté. Sí. La información ahí está. La falta de información se da porque falta la relación, ¿no? Así es. Entonces, a veces la gente se queja. Traducida la paciencia, ¿cómo se le traduce? Sí, entonces, pues obviamente la paciencia es la paz con conocimiento, ¿no? Exacto. Saber esperar, ¿no? Saber esperar. Hay otra persona, Mili, también, otro ejemplo que es el libro de Abacú. También es el mismo que después tiene su respuesta. Entonces en Abacú 1, 3 capítulos. Abacú 1:1 dice la profecía que vio el profeta. Entonces él hacía un cuestionamiento en Abacú 1:1, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? O sea, en otras palabras, ¿dónde está Dios? ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver esa iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Bueno, era un cuestionamiento que Abacú se daba, ¿no? Y también en el capítulo 2 él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y me dijo, escribe la visión y declárala, aunque la visión tardare aún un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentiré aunque tardare. Espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma
no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces, viene la respuesta del Señor a Habacuc, le dice, no te impacientes, aunque la visión tardara en llegar, va a llegar. ¿Por qué? Porque el Señor siempre responde. Lo que pasa, Mile, es que no siempre responde en el tiempo que uno quisiera, ¿no? No. A veces para algunos puede ser más rápido, para otros no tanto, ¿no? La rapidez que uno quiera. Entonces, cuando usted, acuerde, estamos hablando sobre aquella pregunta que dice, ¿dónde está tu Dios? ¿No? O sea, que puede venir de terceros, que es entendible, y que la respuesta puede ser muy simple, pero el tema es cuando venga de uno mismo, porque en los dos casos hay incredulidad de por medio, pero la incredulidad de parte de gente, de terceros, gente que no está en Dios, pues es totalmente entendible. El problema es que usted, creyendo que tiene una relación con Dios, caiga en esos cuadros de incredulidad, ¿no? Entonces, cuando la respuesta venga de terceros, pues simplemente decirle, le pregunten a usted, ¿y dónde está tu Dios? Bueno, pues Él está donde siempre ha estado. Sí, Él está en su trono. Él tiene el control, Él tiene la última palabra de este mundo. El Salmo 115, no se ha movido. Versículo 2 dice, ¿por qué han de decir la gente, ¿dónde está tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que Él quiso, ha hecho. Entonces, ¿dónde está tu Dios? Donde siempre ha estado, ¿no? ¿Dónde está tu Dios ahora que estás en adversidad? En el mismo lugar que ha estado cuando también me iba bien, ¿no? En el mismo lugar cuando te dio la bendición, o sea, no se ha movido. Eclesiastés 7:14 dice, en el día del bien gózate del bien y en el día de la adversidad considera. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. ¿Dónde está Dios en tu adversidad? En el mismo lugar donde estaba en el momento de la bonanza. En el mismo lugar, ¿por qué? Porque Él no se mueve, Él es fiel, Él permanece donde siempre está. El que se tiene que mover es uno, en permanecer agarradito de él. Lo que pasa es que hay mucha gente que se impacienta y cree que la mejor decisión para esa impaciencia, porque tal vez no ve la respuesta de Dios, es soltarse de la mano de Él. Qué craso error, como dicen por ahí, ¿no? O sea, no podemos cometer esa equivocación tan tremenda. Job le respondió a la mujer, ¿te acuerdas que la mujer también le dijo, y vas a seguir adorando a Dios? Reniégate. Y muérete. ¿Y sabes qué le dijo Job? Entonces él le dijo a su mujer, aún retienes tu... la mujer fue la que le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y él le respondió, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, pecadora, ¿no? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solo el bien y el mal? No, lo recibiremos. Claro que sí, también hay cosas que uno recibe de Dios que no es que sean malas, mire, sino que no nos gustan, que es diferente. Pero todo lo que uno recibe de Dios es bueno. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, ¿dónde está tu Dios? En el mismo lugar. ¿Dónde está tu Dios en la adversidad? En el mismo lugar que estuvo cuando estuve en la bonanza, ¿no? ¿Y dónde está tu Dios? Bueno, Dios se manifiesta en todas las personas que nos ayudan en los momentos de adversidad. ¿Entiendes? O sea, Salmo 118:7 dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que uno siempre insta a la gente a que sea agradecido con todas las personas que te echan una mano en los momentos de angustia, ¿no? Difíciles. Porque Dios obra también por medio de personas, mire, para que a uno le echen una mano, ¿no? Entonces se manifiesta en eso, ¿no? Y también podemos ver al Señor en todos los que tienen necesidad también, ¿me entiendes? O sea, en Mateo 25:35 dice, tuve hambre y me diste de comer. ¿Te acuerdas toda esa historia que el Señor le agradecía a la gente y le decía, es que yo, quiero darle las gracias por todo lo que han hecho por mí? Y decían, pero ¿qué hicimos? Dice, no, es que estuve preso y me vinieron a ver, estuve enfermo y fueron a visitarme, tuve hambre y me dieron de comer. Y decían, pero Señor, ¿cuándo hicimos todo eso? Sí. No, cada vez que se lo hicieron a uno de los míos, a mí me lo hicieron, ¿no? Sí. Entonces, cuando el cuestionamiento es de terceros, mire, pues uno lo saca con eso, ¿ah? Sí. Ahora, si la gente te quiere creer, qué bueno. Quedarse callado, ¿no, pastor? Qué bueno, si la gente te quiere creer. Pero si no. Sí, a veces también es quedarse uno callado, porque si a veces lo quieren es molestar o entrar en contienda, ¿sí me entiende? Y a veces ignorar, porque a veces quieren molestarlo a uno. Sí, pero digamos, si a veces sí, lo que dice Milena es cierto, hay mucha gente que pregunta por fastidiar, porque no todo el mundo pregunta por aprender, pero si hubiera el caso de gente que realmente tenga la inquietud de decir, pero mira, vos que estás metido en las cosas de Dios, ¿por qué te va mal? ¿Dónde está tu Dios? Sí, porque estás dice, así no, pasando. Yo te puedo decir dónde está. Es más, hay mucha gente que cuando uno es cristiano siempre está atento y pendiente a ver cómo maneja uno las situaciones, ¿me entiende? Tal vez para ellos mismos justificar su incredulidad, ¿no?
y decir, sí ve, ya ser cristiano no sirve de nada, mira, estamos igual de mal los dos y tú estás fiel a Dios y no. Entonces, dele gracias a Dios siempre en medio de la adversidad, porque cuando usted salga de ahí, la gente pueda decir de usted, como decían del pueblo de Israel, decía, wow, grandes cosas ha hecho Dios con esa gente. Sí. Entonces, que el nombre de Dios pueda ser glorificado. Es lo mismo que el oro, ¿no? Que donde cuando los metes al horno, ¿no? Sale ya. Sí, para purificarse. Para purificarse. Las pruebas siempre van a ser parte de la vida cristiana, ¿no? Es parte de nuestro caminar. Sí, porque estamos aquí en este sistema, ¿no? Bueno, pero eso es cuando el cuestionamiento viene de terceras personas, miren. Pero cuando el cuestionamiento viene de nosotros, ahí tenemos ya que pensar en otro. Ya no podemos darle ese tipo de respuesta porque ya somos nosotros mismos, ¿no? Tipo Job. O sea, Job es una persona. ¿Y por qué ponemos de ejemplo a Job aquí? Porque Job es una persona que estaba muy bien acomodado, tenía pues una buena familia, propiedades, una persona justa, y le pasó lo que le pasó. Acuérdese que perdió su familia, perdió su riqueza y fue afectado en su salud como tal, ¿no? Entonces, pero aún así fue una persona que se mantuvo y a veces, yo me acuerdo una vez que escuchaba a alguien diciendo, es que ¿de qué le sirve a uno ser buena gente? Mira lo que le pasó a Job, que todo lo perdió. Le digo, ¿pero tú te leíste todo el libro? ¿No lo leyó? No, es que cuando vi que perdió todo, yo dije, no, léete el final. Sí, el final. Y sabrás que Dios al final restituyó a Job hasta mucho más de lo que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel. Entonces, en Job dice que Job respondió en algunos de esos cuestionamientos, respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumento. Entonces, hubo un momento en todo ese proceso de Job, que Job también se preguntó en algún momento, mire, porque por más que sea un hombre justo que se mantuvo en la integridad, en algún momento siempre preguntó, claro, ¿dónde está Dios? Sí. Porque si yo supiera dónde está Él, yo iría y le preguntaría y que me dé argumentos seres humanos, y tal, ¿no? Tenemos emociones, tenemos como esos sentimientos encontrados, ¿no, pastor? Porque es el ser humano, con nuestra mente finita, a veces no entendemos muchas cosas. Y se vale, ¿no? A veces tener esa duda, eso. Sí, el caso es que Job ahí, pues obviamente al ver su situación, porque era una persona como tal, decía, bueno, ¿dónde estará el Señor? Yo iría hasta su presencia y le preguntaría. Pero bueno, ya el capítulo 38 al 41 dice que Jehová le responde a Job, y no solamente le responde, sino que lo cuadra, ¿no? Y comienza a preguntarle, pero ¿tú por qué cuestionas? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Y dónde estabas tú cuando yo hice esto? ¿Y dónde estabas tú? La fuerza del caballo, le pregunta, ¿dónde estabas tú cuando hice la fuerza del caballo? Y entonces le hace todo un lo puso a que se autoexaminara. Así y al final por eso es que Job dijo, sí, Señor, sí. Hablé porque no tenía entendimiento y todo ese asunto, y realmente yo solamente te había oído de oídas, pero ahorita ya mis ojos logran verte y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ante un cuestionamiento como el que le hizo Dios a Job, pues qué más le quedaba a Job, simplemente agachar cabeza, porque no es de sabios contender con Dios. Por eso es que usted no se haga ese cuestionamiento en momentos que esté pasando un momento de angustia, decir, ay, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No, ¿dónde está Dios? Él está donde está, y si usted tiene una relación con Él, pues Él está en usted, créalo. O sea, no se deje llenar por la incredulidad de dudar por un momento de que Dios realmente no está en usted, si es que usted tiene una relación con Él. Pues, o sea, si usted no tiene una relación con Él, pues entendería que se pregunte dónde está tu Dios, porque definitivamente no está en usted, si es que usted no tiene una relación con Él, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor, mire, es que ¿quién más nos conoce a nosotros más que Dios, que fue el que nos hizo, ¿no? Que nos creó. Y antes de ir a eso, vamos a leer unos saludos ahí. Así es. Antes de que sigamos, ¿por qué? ¿Cuál es el consejo de Dios conociendo que somos personas que tendemos a eso, que en el momento de la angustia, llegar a decir, ¿dónde está Dios? Sí. Que lo pregunten otros es normal, gente incrédula está bien, pero que se lo pregunte uno mismo, el asunto es más delicado. Pero vamos a ir a unos mensajes y ahorita retomamos el tema, ¿no? Pastor, creo que se ha entrado otro chat en Radio Urbano, entonces mándalo por aquí por el WhatsApp. Está ahí Elsa nos está saludando desde California. Esmeralda está en Colombia. Buenas noches, Esmeralda. Marisol también. Marisol está aquí también en el WhatsApp. Manda un mensajito que dice: 1000 gracias
por todo el apoyo en todo mi proceso de recuperación de cáncer. Qué lindo que está saliendo adelante. Ustedes han sido como ángeles, dice ella, para mí. Feliz noche y bendiciones. Aquí estoy escuchando ya la prédica. Muchas gracias, Marisol, y a cada uno de ustedes. También está ahí, creo que Gilberto, Irma. Entonces me voy aquí al WhatsApp, que tenemos unos mensajes. Está movido porque está como... Sí, está bloqueado. Bloqueado. Entonces aquí está Jonathan Piedra, dice, pastor, en la Biblia dice que Dios nos protege porque hay personas que ni se acuerdan de Él. Saludo, Jonathan Piedra Figueroa, saludos. Así es, Jonathan. Dice que ahí, si estamos con Él, el Señor siempre está a nuestro lado. Pero ojo, si estamos con Él, ¿no? Exacto. Uh-huh. Aquí también está Chalo. Hola, bendiciones. Muy bueno el programa, Chalo. Un abrazo a la distancia. Está aquí también Esteban. Saludos cordiales, mis estimados pastores. Esteban, un abrazo, que el Señor te bendiga. La fe debe ir acompañada de paciencia, dice aquí Esteban. Claro que sí. Entonces, aquí sigue. También nos está escribiendo Steven. Hola, buenas noches. Dios los bendiga, pastor. ¿Dónde queda la iglesia? Quiero conocer. Regálenme la información, de algún poquito de información al aire, por favor. Claro que sí. Ahorita él les va a dar. Y aquí también está Davis. Hola, él está en Desamparados. Está hablándonos por este lado. Él está en sintonía. Espero estés mejorando, Davis. Un abrazo. Aquí también está Michelle. Saludos. ¿Qué emisora es? Y disculpen, está preguntando aquí la señorita. Un abrazo. Es Radio Urbano en FM. La 106. 105 o 105.9 la FM Radio Urbano. Así Ahorita es. les vamos a dar unos datos del tema. Ajá, ok. Aquí está Johnny. Buenas noches, presente mis hermanos urbanos. Está él ahí presente. También está Oscar. Usted sabe que Oscar siempre ha sido fiel ahí. Él está en Heredia, en los lotes ahí de Heredia. Un abrazo, Oscar, que el Señor te bendiga mucho. Qué bueno saber de ti. Ahora está aquí, dice Murcia, bendiciones, aquí está. Y acá arriba, dice acá, Francisco, está Francisco Rodríguez, bendiciones, lindo programa, los escucho desde Piedra Blanca, Tabarcia de Mora. Un abrazo, Francisco, muchas bendiciones. Aquí también está conectado, es que no le veo el nombre, pero bueno, dice aquí, buenas noches, bendiciones, conectados desde la UNA en Heredia, Carlos Campos, es que abajo me puso Carlos Campos. Gracias, Carlitos, un abrazo, muchas bendiciones. Ahí estarían los mensajes. Entonces, y los de Efesios, Cartago, también están conectaditos ahí. Un abrazo a la distancia. Sí, Vuelve a decir también el teléfono. 6065-1059 es el número que está funcionando ahorita nada más. Si usted está en Costa Rica y si está fuera, sin no más, 506-6065-1059. Así es. Bueno, estamos en Radio Urbano, la 105.9 de la FM. Ese es un programa Sinceridad todos los domingos de 8 a 9, ¿no? Así es. También quiero mandar un saludo a Maylin. Ay, qué bueno. A Maylin y a Pamela, hoy que estuvieron ahí, siempre se conectan al programa. Un abrazo para ellas, Maylin. Un abrazo, Pamela. muchas gracias por todo. Y también Denis, allá en Tampa, que se conecta. Y no sé si Pablito Muro también está conectado allá en Miami. Entonces nosotros vamos de punta a punta, Mili. ¿Y da la dirección o ahorita? Ahorita le vamos a darle el dato de la iglesia de Efesios 4:23, pero vamos para no desconectarnos del tema, ¿no? Estamos hablando de este tema que estamos tocando, de una pregunta que surgió en un salmo donde decían, la gente al ver obviamente al pueblo de Israel así, el Sufriendo. cuestionamiento, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde estará ahora su Dios? ¿No? Que es una pregunta que, de las tantas preguntas que pueden surgir, ya vimos ahorita algunas, que la gente de afuera le puede hacer a uno al verlo en un momento de angustia, porque créeme que cuando lo ven a uno en un tiempo de bonanza, la gente ni dirá, uy, tan carga, o como dicen aquí en Costa Rica, o qué buena esa persona para hacer negocio, pero en ningún momento la gente podría considerar que puede haber sido mano de Dios, ni mucho menos. Pero cuando lo ven a uno mal, ahí sí dicen, ¿y dónde está tu Dios? ¿Tú no dices que eres cristiano? Programa, sí.
Proclamas. Entonces, exacto, y entonces cuando el cuestionamiento viene de gente de afuera que es incrédula, pues uno lo entiende, ¿no? Pues hay gente que no cree en Dios, ni mucho menos le creen a Él. Entonces, pero uno, si quisiera contestarle, decirle, ¿dónde está tu Dios ahora que estás mal? En el mismo lugar donde estaba cuando yo estaba bien. Porque Dios es fiel, Él se mantiene, Él es inmutable, ¿no? Entonces Él está en su trono, Él tiene el control y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero estamos hablando ahora de que cuando el cuestionamiento se lo hace uno, o sea, ahí sí ya la cosa es más difícil, ¿no? Básicamente. Es más duro. Y le pasó a Job, que Job se cuestionaba en algún momento de su proceso, decir, ¿dónde está Dios? Si yo supiera dónde Él está, iría y le pediría explicaciones, y entonces viene Dios y lo cuadra y le dice, pero ¿qué me vienes a pedir explicaciones tú a mí? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Y dónde estás aquí, acá, allá? Entonces lo cuadró tanto que llega Job y dice, uy, Señor, sí, perdón, de oídas te había oído, pero ahorita mis ojos te ven y todo ese asunto, ¿no? Entonces íbamos ahí. Entonces les iba a contar yo de que ante un cuestionamiento como ese, obviamente, y Dios sabiendo, porque Dios nos conoce, imagínense, si Él nos creó, sabiendo que uno en algún momento llegue a cuestionarse de eso, por eso Él siempre le decía al pueblo de Israel, mire, antes de que fueran a la tierra prometida, les decía, vea, ustedes van a ir a una tierra allá que yo les prometí, ahí está la tierra, pero allá tienen que ir a conquistar, tienen que ir a pelear, pero eso sí, cuando estén allá ya establecidos y las cosas vayan bien, acuérdense de no olvidarse de mí. Sí. Acuérdate de no olvidarte de dónde yo te saqué, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué el Señor les hacía esa advertencia al pueblo de Israel? Porque sabía que ellos se iban a olvidar de Él. O sea, como le pasa a la gente cuando las cosas mejoran, ¿no? Cuando la gente mejora ni se cuestiona dónde puede estar Dios. Es más, ni se acuerdan de Dios. No. Pero cuando las cosas no van bien, ahí sí viene a decir, ¿dónde estará Dios? O sea, o Dios, ¿por qué no me oye? O Dios ya no me quiere. Bueno, tanta cosa que la gente eso, ¿no? Entonces, ahí lo que pasa es que en esto que está el libro de Deuteronomio, que el Señor le hacía esa advertencia al pueblo de Israel antes de que fuera allá, ¿a quién iba dirigida ese mensaje? Obviamente a un pueblo que estaba recién siendo liberado de esclavitud, ¿cierto? Estaban siendo rescatados, ¿no? Esclavo. No eran guerreros, pastor, no eran guerreros. No eran guerreros, o sea, era un pueblo con, digamos, no sabían ni comportarse, ¿no? Por eso fue que les dio la ley, ya después por medio de Moisés y todo eso, ¿no? Entonces, a raíz de que esa es la actitud siempre, por eso es que Salomón, que fue una persona muy sabia, en el libro de Proverbios 38, él dice, no me des pobreza ni riqueza, ¿no? Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme en el nombre de mi Dios. Entonces, mire, que siempre el punto de equilibrio, no me des ni mucho ni poco, porque si me das mucho me puedo olvidar de ti. Sí. Y si me das poco, blasfemo, es decir, hablo mal de ti, ¿no? Entonces, me quejo. Manténme el pan necesario, o sea, que es un concepto de riqueza que a mí me gusta, ¿mile? Sí, ese es el que te gusta. ¿Quién es un rico? O sea, ¿qué es una persona rica? Una persona rica es la que tiene lo que necesita. Amén. Eso podría ser un concepto de riqueza muy válido, ¿no? En la medida en que uno tenga lo que necesita y que viva tranquilo, viva en paz. Pues podemos decir que somos ricos, ¿no? Sí. Entonces, hay una cantidad de gente que es rica que ni siquiera lo sabe, mire, y andan siempre codiciando lo que otras personas que a lo mejor tengan sobreabundancia pueden tener, ¿no? Pero eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, hay cosas que no hay que olvidar, ¿no? O sea, nosotros hemos escrito en nuestra vida capítulos, o sea, nuestra historia tiene unos capítulos, sí, está compuesta por algunos capítulos en los cuales Dios no fue considerado, que la gran mayoría de esos capítulos nos avergüenzan, ¿no? Básicamente, y si hay algo que caracteriza esos capítulos sin Cristo es la tristeza, la desesperanza, la debilidad, el fracaso, ¿no? Pero en algún momento clamamos al Señor y obviamente con su misericordia nos ayudó a salir de ahí, nos rescató, y entonces la tendencia ahora es de gente que ha sido rescatada de esclavitud y en vez de agradecer a Dios por lo mucho que nos ha dado, siempre hay esa tendencia de quejarse por lo poco que nos falta, ¿no? Como le pasó a Eva, Eva tenía todo, pero viene el enemigo y le vendió una idea de que ella no estaba completa porque le faltaba algo, que era probar ese árbol de la ciencia del bien y del mal que ya Dios le había dicho que no. Es que no lo puedo tocar ni comer porque moriré. ¿Qué vas a morir? ¿Con qué Dios te dijo eso? Lo que pasa es que si tú lo pruebas, vas a tener lo que te falta, que es tener el mismo conocimiento de Dios. Entonces cayó y comenzó a codiciar eso. Esa es exactamente la misma estrategia que se ve hoy en día. Una sociedad que nos vende eso de que pensemos en lo poquito que nos falta, sí, y eso nos impide disfrutar lo mucho que tenemos. Entonces, sí,
dele gracias a Dios, sea agradecido con Dios por lo mucho que le ha dado. Y si alguien puede decir, pastor, pero es que yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Bueno, pues entonces si me estás oyendo, agradece que estás vivo, ¿no? Sí, que estás respirando. Y que estás respirando y que el aire que respira lo puedes hacer solo, porque hay mucha gente que ni respirar sola puede. No, tienen que tener un aparato ahí. Entonces uno ni agradece eso. Entonces, la realidad es que hay que ser agradecido con Dios en todo momento. ¿Y por qué estoy hablando ahora del agradecimiento? Porque es uno de los antídotos para evitar que a nosotros nos asalte esa inquietud de que ¿dónde está Dios, no? Si usted está pasando un momento de adversidad, un momento de angustia, pues medite, porque eso es lo que nos dice la palabra. En los momentos de bonanza disfrute y en los momentos de adversidad medite, ¿no? Es decir, reflexione por qué está pasando lo que está pasando y por nada se le ocurra echarle la culpa a Dios, ¿no? O sea, y si usted está agarradito de la mano de Dios, dice la palabra que el Señor no nos va a exponer a más de lo que nosotros podamos resistir. Y que junto con la prueba, mire, viene la solución. ¿Entiendes? Entonces, en la medida, ¿eso para quién es? Para los que creemos a Dios, para los que sabemos que Él lo puede hacer, ¿no? O sea, pero no cualquiera tiene un nivel de relación con Él así. Entonces, sea agradecido en todo momento. Como dice el Salmo 40, dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, algo que te puede servir mucho también es que recordemos a dónde tuvo que meter la mano el Señor para poder sacarnos, ¿no? Puede que ahorita estemos bien. Puede que ahorita estemos acomodados, como le decía él al pueblo de allá, no vaya a ser que comas y te sacies y edifiques buenas casas y que habites y que tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuviese se aumente y entonces se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que fue el que te sacó de la tierra de esclavitud, ¿no? Entonces puede que ahorita estés bien, que estés acomodado, que estés en bonanza, pero eso no es una excusa para que te olvides donde el Señor tuvo que meter su manito para sacarte de ahí, ¿no? Básicamente eso. Entonces, esto de ser agradecido, mil es todo un tema, sí. Porque si hay algo que caracteriza a la gente... Que es malagradecida. La gente es malagradecida no se por acuerda naturaleza, ¿no? Ajá, no se acuerda de... Y entonces alguien podría preguntarse, porque hoy también estamos hablando de las preguntas, decir, pastor, ¿y el ser agradecido es... ¿Uno nace siendo agradecido o uno se hace? No se hace. No, uno aprende a ser agradecido, ¿no? O sea... Sí. Es algo que uno aprende. No es de la naturaleza del ser humano, pastor, el ser agradecido. Claro. Cree que todo uno se lo merece, que claro. no, que así desde que empezó uno a crecer, mi mamá me tiene que dar esto, mi papá y esto y esto. Y hay salmos que le ayudan a uno por si usted no sabe, dice, es que cómo ser agradecido, ¿no? El Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces mire cosas de las que hay que estar agradecidos. O sea, nos perdonó, sanó nuestras dolencias, nos rescató del hoyo en el que estábamos, nos colma de favores. Ni siquiera es que nos hace uno que otro favor, no, nos colma de favores, ¿no? Entonces ahí es donde viene también, siguiendo con esto de los salmos, que los salmos, por eso es que a la gente uno siempre le recomienda, lea los salmos, lea el libro de Proverbios. Eso es sabiduría propia, ¿no? El Salmo 121 también habla de cómo ser agradecido, ¿no? Y el Salmo 121 tiene algo en particular, mire, era una etapa que estaba viviendo David muy triste, porque su gran amigo y consejero, que era Samuel, que fue el que lo ungió, acababa de fallecer, ¿no? Y David se encontraba pues atravesando un desierto que se llama el desierto de Param, porque ¿sabes quién lo estaba persiguiendo? El hermano. Su hijo, su propio hijo Absalón, ¿no? Imagínense, el propio hijo lo estaba persiguiendo a él, y entonces pues David se le acaba de morir su amigo, su consejero, por un lado, y por otro lado el hijo persiguiéndolo y él huyendo. Entonces, imagínate cómo se sentiría usted si las personas en las que más confía te abandonan, te traicionan y no solamente eso, sino que te persiguen y se disponen a luchar contra ti. Entonces, ¿a dónde iría uno, no? ¿Qué consejo uno buscaría? ¿Me entiende? Y si uno va a buscar un consejero, la verdad que el consejero se le murió. Entonces, era una situación bien complicada. David se sentía solo, no sabía ni qué hacer ni para dónde ir. Y en esos momentos de tristeza y de soledad,
fue donde él, levantando su mirada hacia donde uno la debería mirar siempre, fue que escribió el Salmo 121 y él decía, alzaré mis ojos a los montes. Ay, sí. ¿Ah? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que fue el que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Y entonces no hará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecirá ni dormirá el que guarda a Israel, porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha, y el sol no se fatigará de día, ni la luna de noche. Entonces, básicamente eso, ¿no? En la Biblia, hermanos, los que están oyendo y han escuchado, y los que no también, casi siempre cuando cuando se habla de los montes, era un lugar, o era digamos, un lugar geográfico que Dios usaba para manifestarse, ¿no? Porque acuérdense que Dios se le presentó a Moisés en el monte de Horeb, y ahí fue donde le dio los 10 mandamientos, se le presentó primero a Moisés en Horeb, que ahí fue donde lo llamó, ¿no? Y también se le dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, o sea que fue otro monte. Hizo que Abraham subiera al monte de Moriat para que ofreciera a su hijo Isaac en holocausto. Al profeta Elías lo llevó al monte Carmelo, donde mató a todos esos profetas de Baal, ¿te acuerdas? Así Entonces, es. Los montes es un lugar donde que representan dónde está Dios, la presencia de Dios, ¿no? Entonces, cuando David decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿qué es lo que quiere decir eso? Es decir, al Señor. alzaré mi mirada hacia donde sé que está Dios, ¿no? Que es donde uno debe dirigir su mirada en un momento de aflicción y no estarse cuestionando dónde estará Dios. No, nosotros sabemos dónde está Él. ¿Me entiende? O sea, lo que tiene que hacer usted es levante su mirada a los montes, es decir, al lugar donde usted sabe que está la presencia de Dios. Por eso es que el sermón más famoso de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes cuál es? Mire, el sermón del monte, ¿no? El sermón del monte. Entonces, alzar los ojos a los montes es poner la mirada donde está la presencia de Dios, ¿no? Y Él dice, ¿de dónde viene mi socorro? Pues el socorro no viene del monte, ¿no? El socorro viene de aquel que hizo el monte, o que hizo los montes, ¿no? Y esto tiene algo en particular, mire, hay mucha gente que logra acudir al lugar donde está Dios. Por ejemplo, pensemos en las iglesias, ¿no? O sea, las iglesias o los lugares donde uno se congrega, nosotros creemos en nuestro corazón que la presencia de Dios está ahí, ¿no? Y no por el lugar como tal, sino por las personas que están en el lugar. Yo les he puesto el ejemplo del lugar donde nosotros nos congregamos, que es allá, aprovecho para darle, allá al costado norte de las ruinas, en el centro comercial El Dorado. Ahí nos reunimos los domingos después de las 10 de la mañana, y es un salón de eventos, mire. Sí. Y ese salón lo alquilan para muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces uno va los sábados y hay una fiesta ahí, tremenda pachanga, ¿no? Pero al otro día nos lo alquilan a nosotros, y de ser un lugar de rumba y de baile y todo eso, al otro día se convierte en una iglesia, y es el mismo lugar. Pero ¿qué es lo que lo hace iglesia? Nosotros, los que estamos ahí, los que sabemos que tenemos la presencia del Señor, y como dice Él, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que convierte en iglesia. Entonces, hay mucha gente que logra acudir a un lugar de esos donde sabemos que está la presencia de Dios, pero de nada sirve que usted vaya a un lugar donde sabemos que está Dios si usted no lo recibe. Si usted llega a una iglesia sin Cristo, y si usted no lo recibe, pues saldrá de esa iglesia sin Cristo. Igual, ¿no? Y entonces, peor, ¿no? Y a lo mejor hay gente que sale peor que como entró. Le pasan como Naamán, que juegan de liceo con lepra, y al final se devolvió con la misma lepra, pero enojado. Peor, salió peor que como llegó. Entonces, de nada le sirve a usted ir a un lugar o buscar el lugar donde está Dios si usted no lo recibe. De nada le sirve eso, ¿no? Entonces, y hay situaciones, hermanos, que a veces la gente cree que no hay solución, ¿no? A veces, vea, siempre yo cuando tengo oportunidad de conversar con gente le digo, ¿usted tiene un problema? ¿Sí? ¿Y la solución está en sus manos? Sí, entonces haga algo. Si la solución está en sus manos, usted tiene que hacer algo. Ore al Señor para que lo guíe, pero usted es el que tiene que hacer algo. No, es que la solución no está en mis manos. ¿Está en alguna otra persona? Sí. Entonces tenga la humildad de pedir ayuda. Apóyese en gente que usted sepa que le puede colaborar y todo eso. Sí. Y dice, no, pues que la solución no está ni en mí ni en nadie. Bueno, entonces si no está en nadie, entonces ponga todo en las manos del Señor, porque si no está en sus manos, entonces, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada. El Señor por eso dice, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie. Hay cosas que nosotros no podemos hacer absolutamente nada, pero recordemos que para Dios no hay imposibles. Lucas 1:37 dice, porque no hay nada imposible para Dios.
precisamente en los momentos de prueba y de aflicciones es donde se demuestra en quién usted tiene puesta su confianza, ¿no? Aunque usted no vea de inmediato la respuesta de Dios, como la familia de Lázaro que mandaron a llamar a Jesús y él volvió a los 4 días cuando Lázaro ya había muerto, ¿cierto? Y decían, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿no? Entonces, no, o sea, acuérdate que el Señor obra a su tiempo y a su voluntad. El tema aquí es que usted mantenga la confianza plena en Él, sabiendo que Él lo va a hacer, ¿no? ¿Cuándo? No sabemos. Pero de que Él lo hace, si es que Él lo prometió, ¿no? Si es que es parte de sus promesas, ¿no? Entonces, ¿cómo se conoce a una persona que realmente confía en Dios? Bueno, el Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Entonces, los que confiamos en el Señor somos personas que no nos movemos, que no nos apartamos de la primera batalla, no dejamos las cosas tiradas, no deja uno la familia, la iglesia, el llamado, el ministerio. ¿Me entiende? O sea, no trate de luchar con sus propias fuerzas, no tome decisiones bajo presión. Haga de su iglesia su refugio, o sea, de la congregación, de los miembros que están ahí. Por eso es importante que uno tenga una buena iglesia, que usted busque una buena iglesia donde congregarse, una iglesia sana, donde usted pueda crecer, donde por medio de la palabra se le inste a que usted tenga un crecimiento espiritual, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Entonces, hay muchos consejos de cómo confiar en Dios. En Mateo 6:24 nos dice básicamente cuál sería la mejor forma en la que uno debería confiar en Dios, ¿no? Mateo 6:24 habla obviamente del afán y la ansiedad como tal, y dice que ninguno puede servir a 2 señores porque aborrecerá a uno o amará al otro. Entonces, ¿cómo confiar en el Señor? En la medida en que usted reconozca, primero que todo, que el Señor tiene el primer lugar en su corazón. Usted no puede servir a 2 señores. Usted no puede un día estar con Dios y otro día estar en las cosas del mundo. Porque Sí, no, o sea, no. porque vas a terminar amando a uno y desechando al al otro. Miren, si los barcos y los aviones, que son cosas tan inmensas, tienen una persona, un capitán que es el que lleva el control, Así es. ¿cómo no podemos poner nosotros al mejor capitán que podríamos tener, que es Amén. a Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, manejando nuestra vida, ¿no? Así es. Después dice en el 25 que uno no debe tener afanes. O sea, no os afanéis por las cosas que hay de hacer mañana, ni qué es lo que uno va a vestir, ni mucho menos no se afane. O sea, acuérdate que el afán tiene esa particularidad de que genera a nosotros inestabilidad emocional y mental y nos hace llevar a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Después en el 6:26 dice que mire las aves del cielo, que ellas no se preocupan de qué van a comer y nada de eso. Sí. Y entonces el Señor tiene cuidado de su creación como tal, ¿no? O sea, hay una canción que dice que Dios cuida de nosotros, Cuida de mí. pero en la medida en que nosotros permanezcamos en Él. Si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, dice el Señor, ¿no? Entonces nada más tengamos presente eso, lo que dice Nahum 1:7, dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y que Él conoce a los que en Él confían, ¿no? Él conoce El Señor todo sabe nuestro realmente corazón, quiénes cómo confían en está, Él ajá. y no. Entonces, básicamente por ahí anda el asunto. ¿Dónde está tu Dios? Si usted en su corazón se hace esa pregunta, pues Reflexione. contéstese usted mismo con el Salmo 42 y diga, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, Espera en Dios. porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío, ¿no? Y si aún persiste la pregunta de dónde está tu Dios, pues bueno, contéstese con la oración de Abacú también. Dice, aunque la higuera no florezca, es decir, aunque las cosas no estén saliendo bien, ni en las vides haya frutos, aunque falte el fruto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada. ¿Qué más dice? Y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Eso. Entonces, mire que ahí dice que el Señor hace nuestros pies como de cierva. Y esa cierva está con C. O sea, son esas es un cabras animalito. que se aferran a las montañas y no se caen. Mire. ¿Por qué? Sí. Porque ellas tienen algo en las cascos que se aferran a la roca. Así hace el Señor nuestros pies en la medida en que nosotros estemos en Él. Hace nuestros pies como de cierva, es decir, aferrados a la roca que es Cristo. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, cuando usted tenga ese cuestionamiento, ¿dónde está tu Dios? Sea una persona agradecida, sepa de dónde el Señor lo ha sacado. Amén. Tenga una relación con Él, conózcalo, sepa que Él actúa a su tiempo y en la medida en que estemos agarraditos de Él,
no tiene por qué abatirse nuestra alma, sino que esperemos en Él, porque aún en medio de cualquier situación hemos de alabarle, porque Él es nuestro castillo y nuestra fortaleza. Amén. Bueno, se nos fue el tiempo, tenemos un minuto para orar por todas aquellas personas que hoy han escuchado el mensaje y que usted ha entendido que usted no termina siempre de estarse cuestionando a toda hora que dónde está Dios. Bueno, eso es una señal de que usted no le cree a Él, que usted no tiene una relación con Él. Por eso le invito a que hoy marque un antes y un después en su relación con Él, y que usted nazca verdaderamente de nuevo, le entregue su vida a Él, y que por medio de ese compromiso lo busque a través de su palabra para que usted lo conozca y sepa realmente lo que hay en el corazón de Dios, ¿no? Si es el caso suyo, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en esta noche escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que no es por tu parte, Señor, porque de parte tuya no hay problema, el problema es mío. El problema es mío que nunca he llegado a creer realmente en ti, Señor, a creerte a ti, a saber que tú lo puedes hacer, a depositar mi confianza en ti. Hoy lo sé, Señor, hoy lo reconozco, y por eso vivo la vida que llevo, Señor. Lastimo y me lastiman, engaño y me engañan, Señor, pero no más. En esta noche, Señor, arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor, y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, porque quiero conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor. Y que yo pueda hacer un testimonio vivo para los que me conocen de que hay poder en ti para transformar vidas, Señor. Así es, Señor. Bendigo yo el momento que decidí escuchar este programa, porque empecé a escucharlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Feliz noche, y que esta semana sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Saludes a Flori, que también está ahí conectadita en Cartago. Un abrazo y muchas bendiciones para Kevin para mañana. Próximo domingo, si el Señor lo permite, dirección. 8 de la noche, aquí en la 105.9 la FM en Radio Urbano, su programa Sinceridad. Recordarles que la iglesia de Efesios 4:23, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, salón principal de eventos. Ahí nos reunimos todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Que el Señor los bendiga. Un abrazo y nos vemos hasta entonces. Así es. Acompáñanos la próxima semana en una nueva edición de Sinceridad. Creemos en vos y en el cambio positivo que vos podés darle a tu vida. Te esperamos todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Sinceridad en Urbano 106.